Soy Percibicho Salvatierra y este es el episodio de los lunes de Libertad Bajo Palabra. El país, al menos en el sur, se ve una vez más sacudido por protestas, ejercicios de violencia. De eso, sin embargo, no hay ninguna manifestación como en otros casos, siendo que tiene algunas motivaciones de un orden reivindicatorio más profundo, aunque han actuado de mala manera los que están protestando en Ica, que han causado cualquier cantidad de daños a la propiedad privada. Hay una circunstancia que tarde que temprano tenía que terminar estallando, que es la situación del agro en el país. Situación que, sin embargo, no ha sido afrontada por el actual presidente ya en todos los días que tiene en el cargo, ¿no? Ayer, además, que le han dado un baño de complacencias escénico, 4 damas. Entonces el hombre está muy envalentonado. A mí me causó mucha gracia cuando dijo esa frase de que él es muy flexible, cuando acaricia, que no sé cuánto, cuando tiene que golpear es... Yo no me lo imaginaba a Sagasti en el ejercicio del boxeo, ese tipo de cosas, ¿no? Llama la atención que termine hablando de golpes cuando persiste, aunque se ha minorado bastante, la controversia respecto a lo del 9 de noviembre. Sin embargo, el mismo Sagasti ha afirmado siempre en ese sentido de complacencia con la gente, de que fue un atentado contra la democracia. En fin, como todas las cosas en el Perú se discuten a lo sumo 48 horas y luego se sepultan. La verdad que a mí me gustaría incidir en ello, pero no veo tampoco que tenga mayores argumentos del otro bando y es complicado entrar a defender una u otra posición porque acaba pareciendo lo que se decía en un momento respecto de las marchas, como que eran a favor de Vizcarra. Entonces, salir a hablar de la constitucionalidad de los hechos del 9 de noviembre puede parecerle a los ígnaros que es una defensa de Merino que obviamente no merece ninguna defensa, pero seguimos en este orden o desorden de cosas. Porque ayer también se han definido una cantidad de potenciales, o ya no, ya definitivos, candidatos a la presidencia de la República por sus diferentes partidos o movimientos, dado las elecciones que se dado el día de ayer. Entonces, el panorama electoral, en teoría, debería ser más claro. La verdad que es un masal más grave todavía que el que hemos tenido hasta la fecha, porque no hay mayores alternativas ni personajes con credenciales que puedan ameritar que la ciudadanía les dé su confianza. Como yo decía, parece el paraíso de un individuo anárquico que va a tener que votar, por supuesto, viciado en blanco porque no le puede dar ningún gesto ni ningún crédito a esta clase de candidatos que se están lanzando a la presidencia. Y ya ni digamos de los que se van a lanzar al Congreso. Entonces, es una situación bien complicada, pero iba por el tema del agro. Ica ha despertado todavía esta mañana, esta tarde, causando una gama de estropicios que de alguna manera quieren justificar en lo abusiva de lo que es la ley de la promoción agraria. Inclusive se dice que hay gente que están trabajando por 15 o 25 soles por día en unas faenas bastante agotadoras que no pueden corresponder a un trabajo de esas exigencias. Entonces, sobre ello todavía no hay ningún pronunciamiento por cuenta de Sagasti y eso es francamente algo que a mí me preocupa, ¿no? Y la gente igual que está muy apegada a todas las posibilidades insurgentes de la ciudadanía, no cubren hasta el momento, no he visto que llame la atención el tema de Ica. A mí me preocupa Ica, me preocupa el tema de el gobierno de Sagasti y sobre todo las medidas que hasta la fecha va tomando, que no me parecen para nada positivas, ¿no? No es la onda de estar absolutamente crítico en todo, pero tampoco se puede otorgar una confianza a ciegas en gente que no están teniendo una actividad por lo menos decorosa. Sagasti ya se ha definido siguiendo el hilo o la posición que tuvo en el Partido Morado, que por ejemplo la cuestión del retiro de las ONP no se puede dar. No se puede dar y no argumentan nada más.
Acá en el siguiente bloque vamos a conversar con Gabriel Bustamante, que es un experto en seguros y pensiones, para ver más bien las virtudes de que se dé el retiro y las maneras que el gobierno puede paliar todo este tema. Ahora, aparte de la situación que se da en ICA, aparte del tema de las ONP, el tema de la pandemia misma no se ha visto, digamos, estructurado en un marco de respuestas sólidas del actual presidente. Eso es algo que preocupa porque, como se sabe, en otros continentes el coronavirus en este momento está arrasando. Y la verdad que desde que empezó las disquisiciones, o desde que empezaron las disquisiciones entre Vizcarra, el Congreso, la vacancia, etcétera, todo lo que vio después, el coronavirus se ha dejado frenado. Nos vaya a dar un argumento del agro acerca de la situación de inminente que está presentando en la sierra. Si hay sequía en la sierra, los terrenos agrícolas de la costa no van a recibir ningún estímulo acuático. Entonces, eso encadenar algunos temas muy negativos y debería preocuparse en el ámbito de ver qué pueden ofrecer a los agricultores. Hay problemas que se están dando.
Bien, regresamos con el programa. Como comenté en la introducción, vamos a conversar con Gabriel Bustamante, que es uno de los mayores expertos en seguros y pensiones en el país, acerca de los temas de su especialidad y de la posición del gobierno de Sagasti ante ellos. Bienvenido, Gabriel. Hola Percy, muy buenas noches, gracias por la invitación. Mira, comentemos esta circunstancia que viene arrastrando Sagasti desde su participación como congresista y que fue uno de los puntos en el que el Partido Morado se vinculó plenamente con Vizcarra para negarse a la admisión del retiro de los fondos de los que han aportado a la ONP y etcétera. ¿Cómo ves esa circunstancia? ¿Es tan negativo como dice Sagasti y como dicen sus ayayeros? ¿Qué percepción tiene Gabriel? A ver, el Partido Morado se opuso en las dos oportunidades que los afiliados de la AFP pugnaban por el retiro de sus fondos. Pero esto dio lugar a que el Congreso apruebe el 1 de mayo, la ley 31017 y hace poquito la 31050. En ambos casos se permite el retiro de fondos de la AFP. Una tendencia, Pedro, que ya se está viendo en todo el mundo. El presidente actualmente, Piñera, está muy molesto. ¿Por qué? Porque ya en Chile se aprobó el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. En Chile, en el lugar donde nació justamente el sistema de las AFP y ha sido copiado por varios países en el mundo, incluido el Perú. Pero estos retiros justamente empiezan el año 2016, cuando se retira el 95.5%, hace que también Chile vaya pensando en eso, en el retiro del 100%. El otro sistema previsional es el público, donde los aportantes sufren una de las más injusticias más grandes cuando dicen que llegado a los 65 años y por no haber aportado 20 años, el Estado los bota a sus casas sin ni siquiera darle una pensión o un seguro social. Puede haber aportado 19 años. Entonces, ante esto, como tú sabes, hace 4 o 5 años, nosotros tomamos esta bandera y dijimos, ¿por qué un viejito ahora que ya no está jubilado, es cierto que puede estar bajo tierra, que puede estar en un centro geriátrico, puede dejarle su dinero al Estado para que éste lo use como quiere? Entonces planteamos la idea que se le devuelva, porque un dinero, un sueldo, cuando te descuentan el 13%, es tu propiedad y el Estado no te puede expropiar tu propiedad, que en este caso es el sueldo. Por eso planteamos la devolución del 100% de las personas que habían aportado menos de 19 años, menos de 20 años. Pero en el camino, en el fragor de la pelea, sale este Fondo Consolidado de Reservas, cuyo insumo, cuyo capital semilla fue justamente ese descuento del 13% que le han podido descontar a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, a nuestros antepasados, cuando le descontaban el 13%. Entonces, el Estado crea el Fondo Consolidado de Reservas para invertirlo, para timbiarlo, y actualmente tiene 25.000 millones de soles. 2% lo constituyen 31 inmuebles, uno de ellos el centro cívico, que la merced conductiva por los alquileres tampoco va a los bolsillos de los afiliados ni de los jubilados. 98% son instrumentos financieros. Entonces, cuando el Estado sale a decir, no hay plata, esta es una olla vacía, eso es falso. Y por eso la lucha Yo te comento, Gabriel, literalmente lo que ha dicho Sagasti, dice que los que proponen esto saben que no es posible, que están usando argumentos que apelan a la ciudadanía, pero que en realidad significa en la práctica dejar sin pensión a 600.000 mayores de 65 años y crear huecos enormes que a futuro dejarán sin pensión. Eso es lo que dice con una flema inmensa Sagasti, y por supuesto que es una mentira. Entonces el hombre ya arrancó ahí con una mentira bien grave. Es una mentira grave. Es falso. Es una mentira grave, Percy, y malintencionada del primer mandatario de la República. ¿Por qué? Porque él está queriendo, como ya se ve, enfrentar a, por ejemplo, tu papá recibe 500 soles y yo estoy luchando para que mi papá reciba 500 soles.
Entonces tú me vas a decir, oye, tú estás luchando por algo que si prospera, le van a quitar a mi viejo su pensión. Eso es lo que quieren, que haya pugna entre peruanos. Pero Sagasti, el presidente, no habla absolutamente nada del Fondo Consolidado de Reservas, Percy. Y tú comprendes, como economista que eres, que si un billete te lo han quitado de tu bolsillo para que vaya a constituir capitales que van a reinvertirse, a ti te tiene que tocar algo de porcentaje y no te ha tocado absolutamente nada. Entonces, lo que yo estoy planteando es romper el statu quo. ¿Cuál es? Vendan esas acciones, vendan los inmuebles y honren a los jubilados, perdón, a los no jubilados, que les robó el Estado su dinero. Y por otro lado, tú sabes que el artículo 70 de la Constitución dice, el derecho de propiedad es inviolable. El artículo 70, el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Ejerce una armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privársele de su propiedad, sino exclusivamente a causa de seguridad nacional o necesidad pública. Si el Estado se quedó con mi 13% y se lo ha expropiado, me lo tiene que devolver, evidentemente. Si lo ha usado para hacer obras o servicio público, como dice el artículo 70, bueno, pues lo tiene que devolver. ¿De dónde? Del Fondo Consolidado de Reserva. Y cuando el presidente Sagasti anoche, Percy, dice, amenaza de que si se convierte en ley el día jueves, porque lo van a ver en el pleno del 2, si lo aprueban en la noche, sí, lo mandan al peruano y el día 3 tiene número. Él para poder denunciarlo ante el tribunal tiene que tener un número de ley de 5 dígitos. Él lo denuncia. Bueno, te comento lo de Fonavi. Fonavi es exactamente pero igual. Déjame matizar el hecho de que no soy economista, o sea, hago un montón de cosas, pero no soy economista, pero sí te entiendo plenamente lo que estás comentándolo tú ahora y casualmente por eso te invité, porque estaba viendo qué personajes, digamos, que tienen una participación en la escena pública, tienen la claridad y una coincidencia con lo que yo también propugno y defiendo. Entonces, a mí me sorprendía el hecho que Sagasti, ¿no?, plenamente, ¿no?, y con el contubernio, la complacencia de las señoras que lo entrevistaron el día de ayer, se lance con estos temas y deje de responder otra inmensidad de temas, que a mí me preocupa, por ejemplo, el hecho también de los bonos que ha lanzado por 100 años, que es un endeudamiento que imagínate cuántas cosas pueden pasar en 100 años y cuántas crisis más se puede venir. Pero bueno, sigamos con el tema de las ONP, las AFP y esta posición de Sagasti que sigue el curso de lo que sostenía cuando estaba en el Partido Morado, ¿no? Así es. Adelante. Entonces, Percy, lo que nosotros pretendemos con un lenguaje muy sencillo es también empoderar a estos jóvenes del Bicentenario, porque yo les digo siempre en mis programas, le digo, ¿qué pasaría tú joven de 21 años, viene CNN y te pone el micro? A ti te va a decir, ¿por qué tú reclamas? Pero tú tienes que saber el argumento técnico, no que reclamo porque reclamo, tienes que empoderarlo a los jóvenes. Y una forma de empoderar es decirle, existe el Fondo Consolidado de Reservas, que es plata que se formó con el aporte de tu viejo, de tu abuelo, de tu papá, ¿cierto? De ahí tiene que salir lo que le tiene que devolver a mi papá, porque si yo di plata de mi sueldo, me tienen que devolver a mí. Fíjate, el Tribunal Constitucional opina sobre lo de Fonavi. El Fonavi es exactamente igual, Percy. A ti, bueno, tú todavía estás muy joven, no trabajabas en esos tiempos. Por favor, coméntanos. Adelante. Mira, el Fonavi significa Fondo Nacional de Vivienda. El presidente ya en sus últimos años, Morales Bermúdez, presidente de facto, dijo, ya que no hay casas, vamos a descontarle un porcentaje de sus sueldos a los trabajadores para que de ahí construyamos viviendas. Como no hay vivienda para todos, vamos a sortear esa vivienda. Desgraciadamente no todos salieron sorteados, una gran parte se quedó, pero le descontaron su sueldo. Y un puñado de fonavistas corajudos salen a la calle y sacan un referéndum, y el referéndum se aprueba para que se le devuelva el dinero. En chiquito, en corto, ¿no? Pero Kuczynski, cuando estaba de premier, dijo, esa plata no le corresponde a los fonavistas, porque esa plata es producto de un tributo. Dice Pedro Pablo Kuczynski Godard, él envía al Jurado Nacional de Elecciones y dice, no se puede someter a referéndum la norma de carácter tributario. Fíjate la mala leche del Colorado Kuczynski. Él dice, no te puedo devolver porque esa plata no es parte de tu sueldo. Eso fue un tributo. Está bien hasta ahí. Entonces lo mandan al tribunal.
y el tribunal dice, corresponde analizar si en efecto la contribución de los trabajadores al FONAVI era un tributo o no. Y después de deliberaciones dice, eso no es un tributo, es dinero privado, porque forma parte de la riqueza de los particulares. Por lo tanto, el derecho a propiedad corresponde a los trabajadores. Exactamente igual que el caso de ONP. Entonces, cuando el presidente actual lo manda al Tribunal Constitucional, la señora Ledesma tiene ya un precedente, porque es exactamente igual. No sé si se ha entendido esa parte, la gente lo tiene que tener. Lo que Esperemos, porque tú sabes que el Tribunal Constitucional falla en algún momento según le conviene o según sea la pulsión de quien está en el poder y o no hace necesariamente mutis. de acuerdo con esto. Porque O hace mutis. comentando ese tema, me acuerdo, y no creo equivocarme, que en la Constitución del 79 había el derecho constitucional a la vivienda. En la Constitución del 93, esa cláusula constitucional no existe más. No hay el derecho constitucional a la vivienda, por ejemplo. Fíjate, y aparte ya de lo que ha querido hacer Kuczynski, la canallada que quiso hacer con los fonavistas, porque acá Sí. se inventan siempre en determinado momento una cuña, una lanza, un cuchillo para acabar de terminarlo a la gente. Claro. Qué bueno que personas como tú están preocupadas de que eso no suceda, ¿no? Adelante, Claro. Gabriel. Pero Percy, la mala leche, porque Kuczynski sabía perfectamente que eso era parte del sueldo que le descontaban. No era un tributo, si no hubieran puesto pues tributo FONAVI, ¿es cierto? Impuesto FONAVI. Ya cuando es impuesto te lo ponen, impuesto. ¿Sabes qué, compadre? Esa plata queda para el Estado. No, igual, exactamente igual con la ONP. Entonces, en concreto, tenemos dos argumentos importantes del Fondo Consolidado de Reserva, cuyos 25.000 millones que están moviendo es producto del descuento de los trabajadores. Por lo tanto, eso hay que venderlo. Oye, no, el centro cívico, que es el más grande del Perú, es parte del fondo. Y ese centro cívico origina renta, los alquileres, la merced conductiva. ¿Le toca algo al jubilado? Absolutamente nada. Y los edificios son el 2% de los 25.000 millones, valen 550 millones. 98% son instrumentos financieros. ¿Quiénes lo están timbiando? El grupo Creditor, el grupo Romero, el grupo Rodríguez Pastor, todo el mundo está ganándose plata con un capital que nace, repito. Entonces, sí existe. Y por último, el gobierno ha sacado una modificación a la ONP hace poquito, que ha salido el 25 de noviembre, y mira, dice, hablando del Fondo Consolidado de Reservas, dice, en caso considere necesario y socialmente adecuado, otorgar mayores prestaciones a los pensionistas, la ONP eleva su propuesta al MEF. O sea que hay también una salida para poder decir, sí, míralo a través del Fondo Consolidado. Esas cosas no lo dicen las personas cuando nosotros lo planteamos, ¿no? Hay otras opiniones, ¿no? Claro. Mira, Gabriel, vamos a pasar a este tema, digamos, de actualidad, que mucha gente exige una asamblea constituyente. Digo mucha gente por ser, digamos, cordial, porque en realidad no la es tanta. Yo ya he manifestado de que no es algo pertinente, por más que yo sí estoy en contra de la Constitución de los 23, pero no es el momento. En el campo de tu especialidad, por lo menos sí se atiende de que hay algunas zonas de la Constitución que merecen o a las que les surge una reforma. En términos previsionales, ¿dónde apuntarías tú una reforma parcial de la Constitución, Gabriel? Dínoslo, digamos, mira, para ir terminando. De acuerdo. Es que, mira, en 28 años, las AFP se han embolsicado 520 millones de soles anuales y le han dado al usuario de 11 a 8% de rentabilidad anual. Quítale eso a la inflación, quítale eso a las comisiones. Entonces, si yo quiero esperar 28 años más para hacer lo mismo, estoy mal, pues tengo que agachar la cabeza y decir, haz lo que quieras conmigo. ¿Dónde puede apuntalarse la reforma previsional? Es la libertad. Ok, descuéntame obligatoriamente para yo formar mi fondo previsional para cuando tenga, ya sea viejito, ¿no es cierto? Pero no me obligues a ponerlo a la AFP. Déjame, así como la CTS, tú trabajas, tu empleador te da en mayo la mitad de tu sueldo y en noviembre la otra mitad. ¿Dónde? En el banco tal, en la caja tal, en la financiera tal. Tú ordenas, hermano, tú, y no te quitan comisión. Claro. Entonces que hay una CTS previsional y sobre todo el control del propio afiliado. Y si un banco, Percy,
te paga 1% por tus ahorros y te cobra 100% cuando te quiere prestar esa misma plata, tiene que haber un cambio, pues, que se cambie como dicen, no me importa el color del gato, lo que me importa es que case ratones, tú sabes, eso lo dijo el gran líder chino cuando impulsa la reforma de la China. Claro. Muy bien, Gabriel. Ha sido muy instructivo poder compartir contigo estas ideas. Te agradecemos por tu participación. Ciérranos un minuto, un comentario para pasar al siguiente bloque. Lo que guste, Gabriel. Sí, cómo no. Lo que nosotros tratamos de empoderar a la población, dado que los grandes grupos de interés tienen a sus grandes medios de comunicación, tienen al comercio que miente, el comercio dice, estas leyes que da el Congreso populista le van a costar 3 puntos del PBI. El PBI tiene 250.000 millones de dólares, son 801.000 millones de soles, aplícale el 3% y no dan los 16.000 millones que dice la ONP. O sea, ellos engañan, pero ahora... Entonces lee un joven eso y dice, tiene razón, ¿cómo le va a perforar tanto el PBI? Pero han engañado y nosotros lo hemos demostrado. Los invitamos a que entren a nuestro grupo de Facebook, Bustamante Te Defiende, donde ahí ponemos justamente todos estos tipos de alcances para que la población esté un poquito más enterada. Muchas gracias, Percy. Perfecto, Gabriel. Seguramente vamos a conversar en el futuro, como siempre, con mucho gusto. Pasamos al siguiente bloque, vamos a conversar con el contraalmirante Palomino Villa acerca de las reformas tan arbitrarias que ha dispuesto el actual presidente en contra de la Policía Nacional. Bien, retomamos, este es el bloque final del episodio de hoy de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar con el contraalmirante Fernando Palomino Villa acerca de las acciones del gobierno en contra de la policía, porque no se puede decir de otra forma, porque no es que es una reforma bien pensada, organizada, y algunos aspectos también que son preocupantes en el sector defensa. Así que le damos la bienvenida al contraalmirante. Fernando, bienvenido, adelante. Gracias, Percy. Buenas noches con todos los radioescuchas. Sí, efectivamente, el tema de la policía ha sido un tema central la última semana. Evidentemente que muchos especialistas y consultores coordinan en lo mismo, en el sentido de que ha habido un pase al retiro ilegal, anticonstitucional, de aproximadamente 20 generales, para colocar en esa posición a una persona que es allegada al actual ministro del Interior. El día de hoy, inclusive, el ministro del Interior ha estado con la Comisión de Defensa, y los congresistas han estado preguntando sobre el particular, ¿no? Y él, de alguna manera, está toreando la respuesta, pero evidentemente se sabe de que es una persona muy allegada a él, que ha trabajado en la División de Inteligencia de la Policía, y sabe Dios qué es lo que pensarán, ¿no? Pero lo más grave de todo esto es que se ha fracturado la institucionalidad de la Policía Nacional. Es una institución que, si bien es cierto, puede haber cometido excesos, que nadie lo justifica, pero que está todo en manos de la Fiscalía, que está en manos del Ministerio Público, y que ha estado llana, digamos, a
a hacer las investigaciones del caso. Lo cuestionable es que, para sabe Dios qué fines, han hecho esta remoción bastante caótica y catastrófica en la policía, en una institución, ¿no? Y justo en el medio de una situación, digamos, de que estamos en una zonada de movimientos. Por ejemplo, lo que ha pasado el día de hoy en Ica, ¿no? Lo que ha pasado el día de hoy en Ica no es casualidad. Si alguien piensa que es casualidad, sencillamente está viendo en el mundo los ingenuos. Entonces, Fernando, va a seguir por todos lados, ¿no? eso es lo que da que hacer, porque si se empiezan a replicar este tipo de conductas, se va a generar una anarquía tremenda. Pero acá hay un hecho que es gravitante, el sentido populista y flexible de Sagasti, y que viene ya de los últimos presidentes, y que sin embargo hay cualquier cantidad de gente, inclusive marchantes, que dicen que la policía es lo peor, la policía es la opresión, las Fuerzas Armadas son lo peor. Tú como hombre que has servido, has hecho toda tu carrera en la Marina, etcétera. Oye, pero qué lamentable, porque tú sabes que hay gente, por supuesto, que tiene sus excesos, todo lo demás, pero hay gente que dedica su vida a tratar de brindar seguridad a la ciudadanía, en el caso, ¿no?, de los policías, los que están en las Fuerzas Armadas a nivel del orden de las fronteras, etcétera, todas las otras competencias que tienen, pero no se llega a entender eso con la gente, o es francamente la animadversión que tiene la izquierda a estas instituciones castrenses, que lo ven como el enemigo que hay que tumbarlo. ¿Cómo ves esa circunstancia? Yo creo que es lo último que dices, Percy. Yo creo que es lo último. No solamente la izquierda, sino también la progresía caviar, y lo tengo que hablar claramente. Lo que están buscando nada más y nada menos es el conflicto, centralizar el problema en dos instituciones que no tienen la capacidad de deliberancia, para empezar. ¿Ok? Son instituciones que, por supuesto que está muy bien que no sean deliberantes, pero excesos que hayan habido en la Policía Nacional, en todo el Perú hubo marchas, se circunscribió en Lima el tema, que evidentemente todo el mundo cuestiona y nadie puede avalar lo que ha pasado con esos dos muchachos que han fallecido, que se tienen que investigar, y los heridos, pero que se criminalice a la Policía Nacional, ¿correcto? Eso es realmente algo que no deja de llamarnos la atención. Y hay gente que está atrás de todo esto. Nosotros lo vemos. Los medios de comunicación, sobre todo no estoy hablando del caso de la radio, pero la televisión fue un franco, digamos, apoyo abierto a las movilizaciones. Más aún, hasta decían de que no iba a pasar nada con el coronavirus. Y esto de acá realmente es algo que nos llama poderosamente la atención. Ha sido asusado. Y ahora el centro de gravedad del problema lo tiene la policía. Es decir, todos los problemas que tiene el Perú es la Policía Nacional. Viene la zonada, lo que pasó ahora en Ica. Menciona hace un momento el tema de la anarquía. Mañana viene otra zonada en el norte, en Dios no quiere, en el sur, de nuevo. ¿Con qué moral ese policía va a poder impartir orden? Si a la primera que haga, lo van a denunciar. Le van a caer 500 denuncias. Y hay mucha gente que está preocupada de los derechos humanos de quienes atentan contra el país, que tratar de proteger a quienes quieren ejercer la defensa del mismo. Es una cosa que ha prevalecido por muchos años, y yo mismo, que trato de ver los matices, todos los matices posibles en cada circunstancia, veo esta situación ya con enojo, porque hay un enceguecimiento de esa gente para tratar de conducir a la opinión pública hacia sus predios, y es una desgracia. IDL, por ejemplo, ha publicado ayer o anteayer, ayer lo he leído, un documento sobre precisamente el caso de estos muchachos que fueron muertos, que es una desgracia desde todas las perspectivas del periodismo, sin ninguna referencia cierta, una fuente consolidada, no hubo por último ninguna participación de peritos. Ese caso está muy lejos de resolverse o de tenerse siquiera en cuenta de una manera cabal qué cosa ha sucedido, ¿no? Inclusive se habla que tenía por ahí antecedentes, etc., cosa que tampoco no lo deslegitima a ser marchantes, ¿no? Porque en un momento de defender a la patria, hasta un delincuente puede salir y batirse por su país, por amor a su país, pero
hay que analizar el resto de condiciones. Hasta ahorita de ese tema no queda nada claro. Sin embargo, el presidente se ha matado a sacar a creo que 15 generales que estaban en el escalafón siguiente, quebrando, digamos, una estructura o un marco reglamentario que estaba dispuesto que para respetar la institucionalidad de la policía se elija al director general de entre los tres siguientes del director saliente. ¿Eso qué puede significar? Que esos 15 generales son de lo peor o son corruptos o que simplemente no tienen nada que ver con la argolla que se ha instalado ahora último en el Ministerio del Interior. ¿Qué piensas de eso, Fernando? Exactamente. Yo creo que estamos regresando a los años turbios de los 90. Muchos se jacta este grupo porque son los mismos de siempre. Con el respeto que me dice el señor Basombrío, el señor Vargas, correcto, y todos aquellos que anteceden a este grupo, que ya lo conocemos, antes decía, criticaban el tema de Fujimori como Montesinos, que por supuesto nadie quiere que regresen esas épocas, cómo se manejaba la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Pero esto que ha pasado es exactamente igual, y es gravísimo lo que ha ocurrido. Pero como se trata del pobre policía, que no tiene derechos humanos, porque hay que decir las cosas claras, los derechos humanos acá en el Perú, correcto, son discriminatorios. Para unos sí, para otros no. Y acá que le cae el guante que se le chante. El defensor del pueblo se ha mantenido al margen del tema de la Policía Nacional. Todos hemos sido testigos en los videos cómo los han atacado durante las marchas. Con eso no es otro tema. Ya, claro, está bien que lo menciones. Sí, sí. Y eso que te estoy diciendo, nadie lo ha relevado. La prensa se ha ido solamente parcializado a su lado. Lo otro no. Los han atacado a mansalva. Claro. Con todo, y por amor a Dios. Por supuesto que no son todos los marchantes. Es un grupo minúsculo. Por supuesto que no. Igual que no todos los policías pues son corruptos, son abusivos. De la misma forma. Exactamente. De la misma forma. Qué bien que lo digas. Y casualmente yo te he convocado no solamente porque tú tienes un conocimiento intelectual, sino porque tienes un prestigio, ¿no?, dentro de tu institución. Entonces, la gente debe enterarse que hay buenos referentes en las Fuerzas Armadas y en la policía. Hay gente que quiere servirle al país, y a mí me parece un atentado a la misma dignidad nacional que algunos tipejos vean en la policía o en las Fuerzas Armadas al enemigo. Y francamente, quisiera aprovechar tu presencia para hablar de esa terminología ridícula, por ejemplo, de estos personajes que de izquierda te dicen, si estás con las Fuerzas Armadas o le la policía, que eres un fascista. Del mismo modo, hay gente que le dice terruco a cualquiera. Ahora se habla del terruqueo. Pero ¿acaso cuánta gente no está identificada que han tenido simpatías abiertas en los años 80 y 90 por los grupos terroristas? O por último, la gente que está en la izquierda radical o que son, digamos, afectos a la violencia revolucionaria. Ahí hay una zona teórica que se puede, digamos, ahondar, pero la gente no es clara. Muchos de ellos son los que salen ahora a decir, no, pero estos son fascistas y estos son enemigos del pueblo, etcétera. Más enemigos del pueblo han sido ellos en su momento. ¿Qué percepción tiene de ese fenómeno, Fernando? Mira, yo creo que evidentemente estamos llegando, a no dudar, a una polarización. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Más aún de cara al bicentenario, de cara a las nuevas elecciones, que es en el 11 de abril que viene. Pero lo que me preocupa muchísimo es de que eso que estás mencionando, que si tú piensas de una manera, estás terruqueando. Si tú piensas de la otra manera, correcto, estás diciendo fascistas al otro. Entonces, y cada uno es dueño del pensamiento único, de la verdad. Yo creo que es el momento de crear consensos y decir las cosas claras. No podemos parcializarnos a un lado y al otro. Y el principio de autoridad es indispensable para este país. No solamente por el tema político que estamos pasando, el tema de la pandemia. Pareciera que hubiera habido un pequeño receso, hubiera conversado con el virus para que no contagie a la gente, durante las marchas, y otras cosas más, ¿no? El tema económico. O sea, estamos hablando de un tema de la policía que decididamente es importante, pero pareciera que esto de acá ha sido hecho intencionalmente para trasladar el centro de gravedad del gran problema nacional hacia la policía y eventualmente las Fuerzas Armadas. Yo no puedo quedarme claro solamente con el tema de la policía, porque sencillamente que la legislación de la policía comparada con la Fuerza Armada es idéntica.
es idéntica. Claro. Bajo ese criterio, mañana más tarde pueden hacer lo mismo en la Fuerza Armada, buscando, sabe Dios qué fines subalternos, en colocar ciertas personas, ¿no es cierto?, para que estén en la misma onda digamos, de los actuales ministros, ¿no? Digamos, o posiciones ideológicas. No más del 90 y tantos % de los intelectuales, académicos, profesionales y políticos le han dicho al señor Rubén Vargas que está equivocado con lo que ha hecho, que es un exceso. Y siguen las renuncias. Ha renunciado el día de hoy el subcomandante, el segundo de la policía. Ha renunciado hace una hora un director general de criminalística de la policía. Yo no entiendo. Si el señor no logra comprender, ¿correcto? Él y otras personas más que lo defienden, el señor Costa y el señor Basombrío, para decirlo claramente, porque lo defienden a muerte, ¿correcto? ¿O qué? O todos estamos equivocados y ellos tres están bien. No, esto no, de ninguna manera, ¿no? Entonces yo creo que acá tenemos que marcar una sensatez, ¿no? Claro, no indudablemente. Fuera del principio de autoridad. Y entonces, ¿cuáles te parece que serían las reformas inmediatas, digamos, y más juiciosas que esta concesión populista a la institución de la policía o de las Fuerzas Armadas? Coméntanos dentro de tu experiencia como militar y también como experto en gestión pública. Perfecto. Yo te diré una cosa. Acá son 3 temas que se debe preocupar este gobierno en los meses que le quedan. Y no hay que descubrir la pólvora. El primero es el combate contra la pandemia, que lastimosamente se habla ahora muy poco. ¿Han escuchado a la señora Macetti en estos últimos días? No, ¿correcto? ¿Han escuchado al comité que tiene que ver con el tema del COVID? Tampoco. Ya ni siquiera sale el señor Loré de Mola haciendo sus estadísticas. Y esto es peligrosísimo, ¿no? Parecía que quieren tapar ese tema de salud. El segundo tema, ¿no?, que no deja de preocupar, es la garantía de las elecciones del próximo año, la transparencia. Y eso es fundamental. Todos los peruanos tenemos que estar seguros que el 11 de abril del año que viene vamos a ir a las urnas totalmente claros y transparentes, ¿no?, sin ningún resquicio de ruptura institucional ni parcialidades, ¿correcto? Y eso es importante. Lo tercero, que va, digamos, de la mano y es transversal con los otros dos que habíamos hablado, ¿no es cierto?, es el tema económico, que solamente se lo dio el ministro de Economía, Waldo Mendoza, que ha hablado 3 o 4 palabras, y los voceros oficiales del gobierno, la primera ministra no habla absolutamente nada del tema, ¿correcto? El tema económico tiene que hablarse, y la situación económica no está solamente para mirarla de reojo. La pérdida del empleo, ¿correcto? Tienen 7 meses para trabajar, para recobrar parte del empleo. Y esa es su función, para los millones de peruanos que han perdido su trabajo por esta pandemia. En vez de estarse preocupando en reformas que, así tengan la mejor intención del mundo, el tiempo no le va a dar. Porque yo le puedo garantizar, mi querido Percy, que en julio del próximo año, el gobierno que entre va a tener que apuntar a estos 2 puntos fundamentales: salud y la parte de reconstrucción económica y del empleo. Y tienen que sentar las bases de este gobierno. No puede ponerse de costado y trasladando el centro de gravedad de los problemas a la policía. Mañana será la Fuerza Armada, pasado será el Ministerio Público, después el Congreso, y así que pasen los 6 meses. ¿No? ¿Ese es gobernar? No, por favor. No, es una táctica vieja. Así es, Fernando. Yo comparto las mismas inquietudes que tú, muy vieja, que muchas otras personas que estamos preocupados porque, francamente, en el curso de estos días que tiene Sagasti en el poder, no ha dado ninguna muestra clara de que va a realizar un gobierno acorde a las necesidades y a las exigencias de esta coyuntura histórico-política. La verdad que es una situación muy complicada y sumado a los resultados de las elecciones internas de varios partidos el día de ayer, nos muestran un escenario en 2021 que francamente está más cercano a una tierra baldía que a una tierra provisoria, a una tierra de esperanza. Pero habrá que seguir luchando por el país. Fernando, por favor, danos un comentario final. Tiene 2 minutos ya para despedirnos. Adelante. Gracias, Percy. Bien, mi comentario final sería de que hay que ver con atención lo que hace este gobierno de transición, porque es un gobierno de transición en la práctica, ¿correcto?
y los intelectuales, los académicos, los políticos de buen corazón, los verdaderos patriotas de cara al bicentenario, 200 años de vida republicana, tenemos que hacerle recordar cuáles son sus funciones. Que ya no tenemos que caer en maniobras distractivas como las que estamos cayendo en el día de hoy, ¿no? El gobierno tiene que empezar a trabajar para sentar las bases que el próximo gobierno, correcto, vaya a recibir el testimonio y que pueda sacar adelante este país. Este país se merece más, tiene todas las condiciones. Hemos crecido en los últimos 15, 20 años más que ningún país en América Latina. Lo que fallaron fue la gestión pública, las políticas públicas que fueron desarrolladas por gestores públicos que no dieron la talla, que es otro tema. Entonces, el Perú tiene una deuda consigo mismo, con su juventud. Es el momento de llamar a esa reflexión. Muy bien, compartimos esto porque precisamente hemos crecido durante tantos años, pero no se ha dado, digamos, una distribución más adecuada de todos esos beneficios económicos. Ese es principalmente el problema capital que tiene el país, no tanto las estructuras constitucionales, que pueden ser muy discutibles en su origen, pero por el tema práctico es una cosa para pensarlo mucho más. Fernando, te agradecemos tu participación hoy. Seguramente conversamos más de acá a un futuro. Entonces eso ha sido todo por esta noche. Libertad bajo palabra. Ya nos reuniremos el próximo jueves, como siempre, Radio Miraflores Televisión.